Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al tema que ha sido seleccionado para el día de hoy, ¿no? Predios rústicos. En este caso el tema general vendría a ser saneamiento de la propiedad, pero enfocándonos a todo lo que está referido a los predios rústicos. Bueno, como ustedes saben, todo predio rústicos es aquel predio rural o un predio eriazo, ¿no? Dentro de la calificación, en este caso de la clasificación de los inmuebles, tenemos predios urbanos, propiamente dichos, y los predios rústicos, que a su vez tienen una subdivisión y son predios rurales y predios eriazos. Mientras nos llegan las preguntas, vamos a más o menos distinguir lo que les acabo de decir. Hablamos de predios urbanos, ¿no? Aquellos predios que cuentan con una habilitación urbana, o aquellos predios que no tienen habilitación urbana, pero de por sí se encuentran en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada. Eso es un predio urbano. ¿Cuál es? Una vivienda, ¿no? Un terreno, un edificio o todo lo que ustedes puedan encontrar pues dentro de una ciudad, ¿no? Y los predios rústicos. ¿Ven la clasificación? 1, predios urbanos. 2, predios rústicos. Los predios rústicos, a su vez, se van a subdividir en 2 tipos de inmueble. Este tipo de inmueble va a ser el predio rural y el predio eriazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El predio rural es el que está destinado a el tema agrícola, como su nombre lo dice, ¿no? Agrícola. Es decir, que cuenta con ¿qué? Al menos con el servicio básico de agua, ¿no? Porque está referido a lo que es un predio agrícola. En cambio, un predio eriazo no está destinado a la agricultura. Digamos que podríamos decir eriazo como un predio seco, un predio en donde no se va a poder desarrollar la agricultura, ¿no? Otra diferencia que un predio rural, ¿quién es la encargada en cuanto a hacer su saneamiento, en cuanto a hacer su subdivisión? Porque como dentro del tema también que hablábamos era el saneamiento de predios rústicos a nivel, por ejemplo, de ver sus subdivisiones, sus independizaciones, así también como poder ver el saneamiento en cuanto a su rectificación de áreas, medidas perimétricas y linderos. ¿Quién sería la entidad encargada en este caso de predios, en este caso la entidad de sanear un predio rural? En un inicio, hace mucho tiempo, se le había delegado esa facultad a COFOPRI. Bueno, si hablamos desde mucho más antes, hablábamos del PET, ¿no? En ese entonces, cuando existía, y posteriormente se transfirió pues a COFOPRI. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, que son las siglas, en este caso, que van a describir a lo que es COFOPRI, se encargó de todo el tema del saneamiento de todos los predios rurales. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, ya no es COFOPRI quien está encargado del saneamiento de predios rústicos, sino es los gobiernos regionales.
Los gobiernos regionales hoy por hoy son las entidades, ¿no?, que están encargadas del saneamiento físico y legal y de dar también las autorizaciones correspondientes cuando se tratan de predios rurales, cuando son predios destinados básicamente a usos agrícolas, para que más o menos tengamos esa idea. Y la pregunta es, antes de pasar al tema de IRIAZO, y en predios urbanos, ¿cuál vendría a ser la entidad, ¿no?, encargada o la que se encargaría de dar los permisos correspondientes para un saneamiento o en este caso para una subdivisión o independización de un predio? Para que nos quede completamente claro, los predios urbanos van a tener que ser autorizados por la municipalidad distrital. Digamos que la competencia aquí es distrital, no estamos hablando de una competencia provincial. Para que más o menos tengamos también un ejemplo, si digamos ustedes tienen un terreno de 200 metros cuadrados, ¿no?, y de repente pues ustedes desean venderlo, pero no venderlo el total, sino venderlo solamente una parte. Entonces han decidido ustedes vender 100 metros cuadrados. Hacen sus planos, contratan a un ingeniero que elabora los planos y presentan esos planos a la municipalidad distrital donde se encuentra el inmueble. Si el inmueble se encuentra en San Isidro, lo presentan a la municipalidad de San Isidro. ¿Y qué van a solicitar? Van a solicitar la autorización para esa subdivisión. Es decir, va a salir una resolución en donde se autoriza la subdivisión del inmueble. Con esa resolución, más unos formatos, como es el formato FUJU, que es en su sigla sigla abreviada, se va a presentar al registro de propiedad inmueble para su independización. Pero digamos que el primer camino es ir a la municipalidad distrital. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta para pasar el tema. Kelly Reategui nos ha mencionado solamente el tema de la municipalidad. Sí, efectivamente, imagino que tu pregunta está referida a cuál sería la entidad encargada para las autorizaciones en cuanto a independizaciones o subdivisiones de predios urbanos. Y sí, es la municipalidad distrital. Distrital, no se olviden, no es provincial. Es decir, si mi inmueble, como les decía hace un rato, se encuentra en San Isidro, voy a tener que solicitar toda la documentación y autorización en la municipalidad de San Isidro. No voy a tener que presentarlo en la municipalidad provincial de Lima para poder iniciar mi procedimiento. Bueno, una pregunta. Luis Adolfo Reategui nos pregunta, si está ubicado en el cercado. Bueno, Luis, gracias por tu pregunta, vamos a responder. Si está ubicado en el cercado de Lima es un distrito, no es una provincia. Entonces, la municipalidad distrital sería el cercado de Lima. En este caso tendríamos que ir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la encargada de todo el distrito del cercado, y sería, en este caso, la encargada de emitir la resolución correspondiente que autorice la subdivisión del inmueble, ¿no? Entonces, como les repito, es distrital. La municipalidad se va a encargar de verificar primero. Si van y le dicen, mira, mi inmueble es un predio urbano, la municipalidad va a tener que ir y constatar, obviamente dentro de su área, en este caso del área de control urbano, van a tener que ir al inmueble y verificar si efectivamente, ¿qué cosa creen ustedes? Lo primero, ¿qué creen que va a tener que verificar? Va a tener que verificar, primero, si es un predio urbano. ¿Por qué? Porque si verifica que es un predio urbano, entonces va a saber, en este caso, que podría ser competente para poder emitir esta resolución de subdivisión. Que sea urbano o que se encuentre en una expansión urbana, una área de expansión urbana o en zona urbana consolidada. Estas son las dos. Entonces, cuando ellos vayan, constaten el inmueble y van a ver que efectivamente es urbano, entonces van a poder emitir la resolución de subdivisión. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en todo caso si la municipalidad, dentro de esa labor de campo,
que estoy explicándoles hace un rato, se da cuenta que es un predio rústico. Es decir, no es ni siquiera, o sea, el inmueble no tiene ni habilitación urbana, ni tampoco se encuentra en una expansión urbana, sino es rústico, porque va in situ y verifica que es un predio agrícola, que únicamente está destinado para ese servicio. Entonces, la municipalidad, ¿qué va a hacer? Va a emitir un informe en donde le señale al usuario que simplemente no es la competente para poder autorizar esta subdivisión. Y le va a señalar en todo caso que la entidad correspondiente va a ser el gobierno regional. Si a la pregunta de Luis Adolfo hace un rato decía de que el inmueble se encuentra en la municipalidad distrital del Cercado de Lima, entonces el gobierno regional de Lima sería la encargada de autorizar esta subdivisión, con una serie de requisitos diferentes a los que se va a presentar si fuera ante la municipalidad. En este ejemplo que les digo, de que la municipalidad se da cuenta que es un predio rural, pero también puede haber la duda que no solamente sea rural, sino que también sea eriazo. ¿Por qué? Porque si bien tiene las características que podría ser un predio agrícola, no está tan seguro del todo. Y la pregunta es, si fuera eriazo, ¿cuál sería, en este caso, la institución encargada de sanear? Ya vendría a ser la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. La SBN es la única entidad que se encarga del saneamiento, porque se entiende que los predios eriazos son propiedad ¿de quién? Del Estado. Acá sí particulares, pero acá del Estado. Por eso es que la SBN tendría que ser la única encargada de sanear este tipo de inmuebles. Siempre queda la duda en cómo identificar un predio rural y un predio eriazo. He sabido que en registros públicos, cuando han tratado de querer independizar un inmueble, y también lo ha dicho el Tribunal Registral, cuando queremos sanear un predio rústico dentro de esta gama, de este grupo de inmuebles que son rústicos, rurales y eriazos, lo que buscan, en este caso al momento de iniciar la calificación, es saber perfectamente si el inmueble es rural para pedir una serie de requisitos o saber si es eriazo para solicitar otra serie de requisitos. ¿Qué tendríamos en todo caso que pedir? ¿Qué tendría en todo caso el usuario que adjuntar al registro para saber si efectivamente es un predio rural o un predio eriazo? Cualquier documentación. Una documentación de repente emitida por el gobierno regional en donde diga que específicamente este inmueble es un predio rural y no es un predio eriazo. De esta forma, si existe un pronunciamiento del gobierno regional, entonces nos queda claro que estamos frente a un predio rural. ¿Ya? A ver, creo que me acaba de llegar una pregunta más. Nuevamente, Luis Adolfo, gracias por tu participación. Doctora, dice, si el predio es rural, pero está en zona de expansión urbana, ¿la gestión se hará en la municipalidad o en el gobierno regional? Excelente tu pregunta, vamos a responder y la vamos a graficar para que nos pueda quedar claro. Y gracias por la atención también, porque veo que están muy atentos y eso es muy interesante. Miren, un predio urbano, como les decía, es un predio que tiene una habilitación urbana. Ustedes, para que más o menos podamos ubicarnos bien, ¿cómo hago que un predio rural o un predio eriazo se convierta en un predio urbano? La regla general es que tiene que realizarse una habilitación urbana. ¿Qué es una habilitación urbana? Es un procedimiento, ¿no?, netamente municipal en donde hacemos esa conversión. Un predio rural que es, digamos, grande, de 10.000 metros cuadrados, lo vamos a convertir en un predio urbano. ¿Cómo? Señalando cuáles vendrían a ser las vías, cuáles vendrían a ser los parques, que en este caso son aportes reglamentarios, ¿no? Y sobre todo la lotización. ¿Cuántos lotes van a salir dentro de este inmueble? Una vez que se produce esa habilitación urbana, entonces los lotecitos que van a generar la habilitación urbana ya van a ser predios urbanos, netamente urbanos. Eso es en el primer caso, en donde yo un predio rural
lo he convertido en urbano gracias a una habilitación urbana, gracias a este procedimiento. Pero no todos los inmuebles hoy en Lima y en todas las partes del Perú son predios que de rurales han pasado a ser urbanos mediante una habilitación urbana. No, simplemente se han lotizado porque han querido, digamos, por llamarlo así, y han empezado a, de repente, pues, hacer las veredas, o de repente son predios, si bien rurales, pero que se han, de repente, iniciado las etapas de habilitación urbana solamente a nivel de proyecto y no se han concluido, y entonces ya se encontrarían en una expansión urbana. ¿Por qué? Porque viendo todo el mapa se verifica que específicamente, si bien es un predio rural, pero tiene las características de un predio urbano. Uno, porque está ubicado frente a una calle, tiene los servicios básicos de agua, luz y desagüe, a los costados los colindantes son predios urbanos, al costado también. Entonces eso es una área urbana consolidada. Si bien no pasó por una habilitación urbana, pero se encuentra consolidada. Y lo que nos pregunta nuestro querido compañero es, si bien el predio rural figura inscrito en registros públicos como un predio rural, pero se encuentra en un área de expansión urbana, entonces la entidad encargada de su saneamiento vendría a ser la municipalidad y ya no el gobierno regional. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es un predio rural. Efectivamente, es un predio rural, pero en verdad es rural en registros públicos, pero en verdad se encuentra en una zona de expansión urbana. Por lo tanto, la municipalidad distrital es la encargada de su saneamiento. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Pues simplemente, como les digo, es la denominación. En registros está como rural, pero en verdad es un predio urbano. Y la municipalidad se encarga de su saneamiento. Y la pregunta es, si voy a independizar el predio a nivel de la municipalidad me va a emitir, ¿qué cosa? La resolución de subdivisión, ¿verdad? Y de esa manera voy a lograr subdividir mi inmueble. Pero en ningún momento voy a cambiar la denominación del inmueble y le voy a poner ahora urbano. No, porque el único procedimiento, y les vuelvo a repetir, para que este inmueble de rural pase a ser un inmueble urbano y en registros públicos figure como urbano en el encabezado, es mediante una habilitación urbana, ¿ya? Pero para poder realizar esa independización lo voy a hacer ante la municipalidad distrital. ¿Por qué? Porque la municipalidad distrital va a asumir esa competencia y nos va a emitir la resolución de subdivisión, ¿ya? Otra pregunta, nos escribe Roland Malásquez Ramos, dice, en un predio rústico, bueno, son varias preguntas, vamos por partes, dice, en un predio rústico, pregunta 1, la independización de rústico contemplado en la ley 29090, decreto supremo 11, 2017, vivienda, ¿se puede realizar en la municipalidad distrital? La independización del predio rústico contemplado en la ley 29, por supuesto. La ley 29090 es la ley actual de las municipalidades, ¿no? Es la ley que más que nada va a reglamentar cuáles vendrían a ser las funciones de las municipalidades en cuanto a la intervención para la independización o subdivisión, y en este caso también de la habilitación urbana, y también lo que constituye lo que son las declaratorias de fábrica y las edificaciones, ¿no? Entonces, sí se puede realizar en la municipalidad distrital un predio rústico que se encuentre en expansión urbana. Para que más o menos quede claro, como les he repetido al inicio, predios urbanos, predios rústicos. Urbanos, propiamente dicho, porque cuentan una habilitación urbana y la municipalidad es la encargada de ese saneamiento. Pero existen predios rústicos que, si bien figuran inscritos en registros públicos como rústicos, pero en la realidad, se encuentran en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta de eso cuando la municipalidad distrital, donde se encuentra el inmueble, me emite una resolución y me dice en esa resolución, los considerandos de la resolución, que el inmueble se encuentra en una zona de expansión urbana. Ni bien yo encuentro esa denominación de expansión urbana, automáticamente le doy la calidad a ese inmueble de ¿qué? De urbano.
y por tanto la municipalidad es la entidad autorizada para proceder con las independizaciones. La segunda pregunta, ¿se puede otorgar la independización de predios rústicos en zonificación PTP, zona RE o afectos de vías que luego se puedan dar en aportes o realizar el cambio de zonificación? Bueno, tu pregunta está un poquito, bueno, voy a disgregarla para más o menos responder. ¿Se puede otorgar la independización de un predio rústico en zonificación? Por supuesto. En cualquier tipo de zonificación se puede otorgar la independización de un predio rústico, siempre y cuando ese predio rústico lo vamos a trasladar al ámbito municipal, es decir, que se encuentra en expansión urbana. Ahora dice, si un inmueble se encuentra afecto a vías que luego se pueden dar en aportes o realizar el cambio de zonificación, bueno, más o menos lo que trato de entender en tu pregunta, para empezar, un aporte reglamentario o las vías no pueden ser transferidas. Y tu pregunta está, entiendo, referida al tema de una habilitación urbana. Como les decía hace un rato, en una habilitación urbana nosotros vamos a hacer, ¿a qué cosa vamos a independizar? Vamos a generar. Vamos a generar un área útil, ¿ya? El área útil propiamente dicha, en donde voy a tener yo acá lotes dentro de manzanas. Y también voy a tener un área de aportes reglamentarios, que son obligatorios los aportes reglamentarios. ¿Ya? Estos aportes reglamentarios, ¿cuáles son? Pueden ser de recreación pública, los parques, ¿no? Pueden ser también para educación, ¿no? Referidos a distintas entidades del Estado. Y finalmente vamos a tener el área de vías. Estas dos, las vías, ¿no? Me imagino que queda claro el tema de vías, hablamos de veredas, pistas, ¿no? Estas dos áreas, tanto de aportes reglamentarios como de vías, no pueden ser transferidas. ¿Cómo pueden ser transferidas? Desafectándose. ¿Y cómo se desafectan? Modificando la habilitación urbana y convirtiendo estas áreas de aporte en área útil. Pero eso es posterior a la habilitación urbana, porque se supone que si yo voy a coger parte de estos aportes, estoy desafectando. Y al desafectarlo lo tengo que hacer previa autorización de la municipalidad y mediante una resolución. La resolución que autorice este tipo de cambios o desafectaciones. ¿Ya? Siguiente pregunta que tenemos arriba, dice, un poquito más arriba, Donato creo que nos escribe, bueno, parece que se están conectando mucho más, entonces vamos a acelerar un poco las preguntas. Dice, Donato Benique Cabrera, pero si el gobierno regional en zona catastrada emite el certificado de información catastral, se supone que el predio rural, ya que se llena una ficha catastral rural, ¿por qué se le exige al usuario que el nuevo se pronuncie el gobierno regional sobre si es predio rural o eriazo? Claro, efectivamente, voy a borrar esto de acá. Efectivamente, lo que dicen, gracias por la pregunta, ¿no? Si es un predio rural y emite gobierno regional y nos dice que se encuentra con el certificado de información catastral, ¿no? Eso es siempre y cuando se encuentre en una zona de expansión, perdón, en una zona urbana, perdón, en una zona, ¿cómo le llaman eso? Catastrada, ¿no? En una zona catastrada vamos a emitir un certificado de información catastral. Y obviamente ahí no queda la duda. Yo creo que la duda más que nada está en cuando el gobierno regional no puede emitir este informe. ¿Y qué nos va a presentar? Un certificado negativo de catastro indicando que no se encuentra en una zona catastrada. Ahí entra la duda, ¿no? Porque si tenemos un certificado negativo, entonces podríamos considerar que también es un predio eriazo. En esas circunstancias, el tribunal ha señalado que debería emitirse, pues, en este caso, de repente, el pronunciamiento de la SBN indicando que es un predio, no es un predio eriazo y que podría tener la competencia de un predio rústico a nivel de COFOPRI, perdón, a nivel del gobierno regional. Siguiente pregunta.
que nos escribe Gaby Liz, dice: si se tiene un predio que se independizó de una comunidad campesina con un certificado negativo de zona catastrada y quiero independizar varios lotes de esa matriz, ¿puedo solicitar certificados negativos de la zona catastrada? Por supuesto. Lo que tú has hecho, o me pones en el ejemplo, has independizado todo un bloque de una comunidad campesina mediante una constancia negativa de catastro. Al hacer esto, lo has hecho mediante el gobierno regional. Pero, sin embargo, por lo que dice tu pregunta, quieres volver a subdividir. No hay ningún problema. Vuelves a solicitar al gobierno regional la constancia negativa de catastro. Recordemos que cuando dos caminos hay acá en un predio rural. Uno es que el gobierno regional me emita un certificado de información catastral. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en una zona catastrada. Y el otro es que no me emita este informe, este certificado de información catastral, sino me emita una constancia negativa de catastro. Cuando me emite una constancia negativa de catastro, le cedo el pase a quién, al verificador catastral, quien se va a encargar y va a asumir como si fuera el gobierno regional y va a elaborar los planos y va a subdividir los inmuebles, ¿no? En este caso, la pregunta de la señorita que se ha conectado, ¿qué podríamos hacer? Simplemente continuar en el gobierno regional, solicitar ese certificado negativo de catastro, contratar los servicios de un verificador catastral inscrito en el registro de índice de verificadores de la SUNAR y proceder a subdividir el inmueble. Gracias por tu pregunta. Nos escribe J.S. Villagaray, dice: doctora, el predio rústico que se encuentra incompatibilidad de áreas entre base gráfica de la SUNAR y la copia literal. En este caso, el área de la base gráfica del SUNAR es menor en referencia de la copia literal, conforme a la tacha de la SUNAR. Bueno, no me queda muy claro tu pregunta. A ver si nos escribes y nos aclaras más o menos qué es lo que nos quieres decir. Marlon Culcos dice: doctora, a la pregunta anterior de Luis, si el predio es rural, para poder realizar la habilitación urbana donde el predio no cumple con las medidas o metros para una habilitación, ¿qué tendría que realizar? Bueno, no hay forma. La única forma que tendríamos que hacer es un predio rural. Yo, he visto que se hacen habilitaciones urbanas, si bien algunas municipalidades ponen unas áreas determinadas, pero podrías optar por la habilitación urbana de oficio. Las habilitaciones urbanas de oficio son tramitadas, o en este caso elaboradas, por la misma municipalidad y tiene una diferencia con los otros tipos de habilitaciones urbanas en donde no se exige los aportes reglamentarios. Digamos que el área útil, si yo tengo 1000 metros cuadrados, podría tener un área útil de 1000 metros cuadrados porque no voy a tener que hacer los aportes reglamentarios que me exigen, ¿no? Gracias por la pregunta. Jar Gamboa. Anteriormente mencionó de que una urbanización consolidada en un área rústica rural y esté dentro del perímetro del plan de zonificación en temas de subdivisión, le compete a la municipalidad siempre y cuando ese predio esté saneado y que tenga su cambio de uso, de otro modo no estaría cumpliendo con los requisitos. Bueno, no necesariamente es el cambio de uso. Como les decía hace un rato, no necesitan más bien el cambio de uso, porque es un predio inscrito en registros públicos como rural. Sin embargo, así está inscrito en registros como rural, pero en la realidad se encuentra en un área de expansión urbana. Por lo tanto, no necesita hacer una habilitación urbana, ni tampoco voy a cambiar el uso, solamente voy a subdividir en mérito a la resolución de la municipalidad distrital que va a autorizar esa subdivisión. De esa manera lo voy a subdividir, pero no voy a cambiar. ¿Qué tendría que hacer para cambiar el uso? Pues tendría que hacer una habilitación urbana para poder cambiar de rural a urbano. O en este caso una resolución de cambio de uso en donde especifique que se está cambiando el uso de rural a urbano. Pero eso solamente lo puede hacer ¿quién? La municipalidad. No hay otra entidad encargada para hacerlo, ¿no? Gracias. Nos queda, ¿no? Luis Adolfo Reategui nuevamente nos vuelve a preguntar. Gracias, Adolfo, por tus consultas. Doctora, ¿cuál es el área mínima para subdividir un predio rural? Pues existen lotizaciones tipo urbano, zonas urbanas y SUNAR las aprueba. No hay en verdad, en SUNAR no se pone, en este caso,
a verificar qué metraje tendría que ver o si efectivamente se cumplió con el metraje establecido, ¿no? Si en este caso, si es un predio rural y lo está haciendo, este caso está siendo autorizado por el gobierno regional, así sean 2.000 metros cuadrados o 3.000, si ha pasado, se supone, por toda una evaluación del equipo técnico que tenga esta entidad, no hay ningún problema. Lo mismo en una municipalidad distrital, ¿no? Porque entiendo más o menos tu pregunta que está referida a este caso. La norma dice que un predio rural que se encuentra en expansión urbana podría acogerse a este procedimiento siempre y cuando tenga mínimo, dicen, 10.000 metros, ¿no? Pero no, si la municipalidad autoriza y tiene, por ejemplo, 300 metros o 400 metros cuadrados, no hay ningún problema. En SUNAR no se le va a poner ningún impedimento para este tipo de subdivisión, ¿no? Siguiente pregunta, nos dice J.S. Villaray nuevamente, dice: doctora, de acuerdo al comentario anterior, el predio rústico en este caso está dentro de una expansión urbana consolidada y hay una incompatibilidad de áreas. ¿A quién le corresponde el saneamiento? ¿Incompatibilidad de áreas en qué, J.S. Villaray? Entiendo en todo caso que es un predio rústico, pero difiere de lo que está registrado. Más o menos trato de entender tu pregunta. Si es un predio rural y tiene 3.000 metros cuadrados, ¿verdad? Está registrado con 3.000 metros cuadrados, pero en la realidad tiene 4.000, ¿verdad? El titular registral de este predio rural es el encargado del saneamiento. ¿Cómo lo sanea? Mediante un proceso de rectificación de áreas, medidas perimétricas y linderos, ¿ya? Ese saneamiento implica que vamos a pedirle también acá que nos emita el certificado de información catastral si está en zona catastrada, de lo contrario el certificado negativo de catastro, ya, para proceder a la rectificación. ¿Pero quién lo hace? El titular registral. Y sí es posible, ¿ah? Podemos rectificar. Ustedes recuerden que podemos rectificar la realidad registral con la realidad extrarregistral, ¿no? Son diferentes cosas. Pero ¿qué es lo que buscamos hacer? Buscamos que lo que está registrado se adecue a lo que realmente tenemos en el área física, ¿no? Siguiente pregunta. Creo que nos quedamos arriba. Recuerden también que si su pregunta es muy larga, pueden enviar un audio al WhatsApp 949-197-095 y saldrá en vivo. Voy a poder escuchar su pregunta y así poder comprenderles mejor, ¿no? Luis Adolfo Reategui nos vuelve a preguntar. Gracias, Adolfo. Doctora, ¿cuál es el procedimiento para una habilitación urbana de oficio? Interesante. ¿Y qué particular tiene, ¿no?, la habilitación urbana? Vamos a anotarlo para acá para no borrar el grafiquito que hemos escrito acá. La habilitación urbana de oficio se encuentra descrita donde están todos sus requisitos. Ya los voy a poner con otro color mejor para que no nos vayamos a confundir. Lo voy a separar acá por un tema de orden, ¿ya? Dice, la habilitación urbana de oficio. La ley 29090 y las modificaciones que ha habido hasta la fecha es la que rige y la que regula las habilitaciones urbanas de oficio y también los otros tipos de habilitaciones. Entre los requisitos señala de que la habilitación urbana de oficio, imagino que en algún inicio los solicitaron las habilitaciones urbanas convencionales, sin embargo de repente ya es una habilitación urbana consolidada, perdón, que ya cuenta con veredas, que cuenta con con manzanas, con lotes, entonces ya no es necesario en este caso proceder a una recepción de obras porque se entiende que ya está ahí la habilitación urbana, ¿no? Entonces son una serie de requisitos que nos van a poner las municipalidades. Si bien dice de oficio, porque la municipalidad se encarga de elaborar todo el expediente técnico, es decir, que no vas a ir tú y le vas a pedir a la municipalidad que autorice los planos de independización, los planos de tu habilitación urbana, porque se entiende, entre comillas, bueno, cómo es, que la habilitación urbana lo está haciendo la municipalidad de oficio, está encargándose de hacer todo.
La diferencia de este tipo de habilitaciones es que no vamos a pedir los aportes reglamentarios. Es decir, si tengo una habilitación urbana de 2000 metros cuadrados, puedo obtener un área útil también de 2000 metros cuadrados sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la municipalidad lo está autorizando. Y los requisitos, para que puedas tener con mayor detalle, Adolfo, los vas a encontrar acá en la ley 29090. Verifica y ahí están cuáles son los requisitos que tú podrías hacer para presentarlo. ¿Ya? A ver, vamos a escuchar una consulta vía WhatsApp. Buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Una consulta. ¿Puedo hacer un cambio de uso en una habilitación urbana sin que esta habilitación urbana esté inscrita en SUNAR? Muchas gracias por su respuesta. Saludos. ¿Puedo hacer un cambio de uso sin que la habilitación urbana esté inscrita en SUNAR? No, pues tendría que yo primero inscribir esa habilitación urbana en SUNAR y posteriormente hacer el cambio de uso. Pero en verdad, yo voy a cambiar el uso con la habilitación urbana, porque es un predio rural que estoy cambiando el uso mediante la habilitación urbana. Ahora, lo que más o menos entiendo es que no quieres que sea, o sea, no se ha hecho la habilitación urbana o no se ha inscrito, pero puedes cambiarla directamente. Sí podrías, en mérito a una resolución de la municipalidad, pero esa resolución, en otras palabras, va a ser la habilitación urbana, ¿no? Sigamos a ver antes de que nos perdamos. A ver, nos escribe Anderson Sueldo, que tiene, nos pregunta, doctora, una habilitación urbana con áreas libres, busco convertir estas áreas libres en unidades de uso. Bueno, como les repito, las habilitaciones urbanas tienen áreas de aportes reglamentarios, que son parques. Cuando yo entiendo que tú me hablas de área libre, el área libre puede ser un aporte reglamentario, pero esos aportes reglamentarios no son considerados como área útil. Si tú quieres hacer un área útil, ¿qué tendrías que hacer? Modificar estos aportes reglamentarios, desafectarlos, previa autorización de la municipalidad. No se olviden, eso sí, chicos, que todo lo autoriza la municipalidad. Nosotros no podemos hacer nada si es que no existe un pronunciamiento previo de la municipalidad. Esa desafectación es, digamos, este aporte reglamentario es un parque de 300 metros cuadrados. Y ustedes, pues, que hicieron su habilitación urbana y quieren seguir vendiendo, digamos, porque son constructores o se dedican a este rubro, quieren coger mayor cantidad de área para poder transferirla o convertirla útil y así, pues, convertirla en un lote. ¿Pero qué tienen que hacer? Transformar este aporte reglamentario obligatorio, desafectándolo, convirtiéndolo en un área útil. ¿Esa área útil qué es? Para que más o menos ustedes me entiendan, es un área que se va a convertir en vivienda. Es decir, en un lote o lotes, como le quieran llamar. ¿Ya? Pero previa modificación. Kelly Reategui nos escribe, doctora, como comentario a la pregunta de área mínima de lotes, en caso de predios urbanos está establecido en el Reglamento Nacional la norma, sí, está establecido, como les decía, que era 10.000 metros, pero en la realidad no se ve eso. Como le repito, si la municipalidad, por más de que el inmueble tenga 1.000 metros cuadrados, figura inscrito como rural, si la municipalidad me autoriza la subdivisión, no hay ningún problema. Registros Públicos en ningún momento va a decir, no cumples con el área establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tampoco, porque se entiende que la municipalidad ha elaborado un expediente, ha verificado, en este caso, el cumplimiento de los requisitos que haya establecido, ¿no? Y por tanto ha autorizado la subdivisión. Nosotros no tendríamos en este caso ningún inconveniente en poder inscribirlo, ¿no? Siguiente pregunta. Yosimar Ávila Escalante, gracias por tu pregunta. Dice, doctora, leí en el Pleno Tribunal Registral, dice que se puede cambiar el uso de rústico urbano con certificado de zonificación de la
zonificación de la provincial y parámetros de la distrital. Si ser necesario, la resolución municipalidad que declare la habilitación urbana, mi consulta si es procedente. En verdad no es que cambiemos el uso, o sea, el acto inscribible es certificado de zonificación y certificado de parámetros urbanísticos. Lo que hacemos es inscribir ese certificado que, por ejemplo, es rústico, ¿no? Y nos presenta un certificado de certificación de parámetros urbanísticos y un certificado de zonificación y vías. Eso que hacemos se inscribe. Pero no es que estemos cambiando ni habilitando un área útil, ni tampoco le estemos poniendo cuáles son los aportes reglamentarios, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente estamos indicando que este predio rural cuenta con un certificado de zonificación y vías emitido por la municipalidad provincial y cuenta también con un certificado de parámetros urbanísticos. Porque recuerden, y eso lo ha dicho el tribunal y también sabemos, ¿cómo acreditamos que un predio es urbano? Con un certificado de parámetros urbanísticos y con un certificado de zonificación y vías. Pero eso no quiere, de esa manera yo acredito ante SUNAR que el inmueble, si bien es rural o rústico en este caso inscrito, pero en verdad, en la realidad es rural. ¿Por qué? Porque mediante un certificado de parámetros urbanísticos y un certificado de zonificación y vía estoy evaluando y estoy verificando que ese inmueble es urbano, pero no voy a cambiar, en este caso, el uso y ya lo voy a convertir como si fuera una habilitación urbana en donde voy a tener ya definido cuáles son los aportes, las vías y el área útil. Tu pregunta es válida y eso es totalmente correcto. Inscribo el certificado, pero yo debo entender que si bien es un predio rural, inscrito en registros, va a ser, en este caso, posible que en una eventualidad va a tener una habilitación urbana en donde no solo, digamos, si son 2.000 metros, esos 2.000 metros, existe la posibilidad que esos 2.000 metros no sean en su totalidad el área útil, sino también sea área que pueda cederse a aportes reglamentarios o también a vías, ¿no? Gracias por la pregunta. Marlos Culcos nuevamente nos escribe y dice, subdivisión es desacuerdo al TUPA de cada, es de acuerdo, ¿no? La subdivisión es de acuerdo al TUPA de cada municipalidad y vía SUNAR la subdivisión no tiene frente mínimo, así es, correcto Marlon. No ponemos ni verificamos un frente mínimo, un área mínima, no verificamos eso. Si la municipalidad lo ha autorizado mediante la resolución correspondiente, no tenemos ningún inconveniente. ¿Ya? Luis Adolfo Reategui nos vuelve a escribir, doctora, me referí a una lotización tipo urbana en zona rural, es decir, la municipalidad no tiene ámbito, pero SUNAR aprueba lotes rurales de 120 millones. Sí, no hay ningún problema, aceptamos de cualquier, como les vuelvo a decir, de cualquier metraje. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, SUNAR, registros públicos, si bien es la encargada de publicitar e inscribir todo este tipo de actos, no es un ente generador de catastro. ¿Qué quiere decir eso? No es una institución que se encargue, en este caso, de habilitar y darle la calidad de urbano o darle la calidad de un predio rústico, ni tampoco cuáles serían sus modalidades ni sus requisitos. Las únicas entidades generadas de catastro son la municipalidad y el gobierno regional. Entonces, si tenemos un documento emitido por la municipalidad en donde nos va a señalar que ese lote va a tener un área de 120 metros cuadrados con el frente que ellos consideren conveniente bajo sus requisitos establecidos en su TUPA, no tenemos ningún problema. Lo mismo acá, porque según tú, Adolfo, me dices que se encuentra tipo urbana en una zona rural, ¿verdad? Es decir, la municipalidad no tiene ámbito. Entonces, si la municipalidad no tiene ámbito, entonces es un predio netamente rural. ¿Y quién tendría en este caso la competencia? Sería el gobierno regional. Y si el gobierno regional autoriza mediante su certificado de información catastral una subdivisión de un inmueble de 120 metros cuadrados rural, no hay ningún problema.
Vuelvo a reiterar, nosotros, en este caso SUNAR, no verifica el tema de los lotes mínimos que sean solicitados o que ingresen al registro de predios. Siguiente pregunta, bueno, Pilar Solórzano, que nos hace pulgar hacia arriba, que le está gustando en este caso la exposición. Y tenemos nuevamente Luis Adolfo Reategui, que nos dice entendido, es decir, que ha quedado claro la explicación. Bueno, todavía no tenemos más preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Y cualquier cosa puedo seguir escuchando sus consultas. Algo que también quiero mencionar es, ¿qué hacemos cuando es un predio eriazo? ¿No? ¿Qué sucedería ahí? La SBN sería la única entidad encargada del saneamiento, ¿no? La SBN tendría en este caso que salvaguardar, porque se entiende que son inmuebles de propiedad del Estado, y ustedes saben que las propiedades del Estado son intransferibles, inalienables, como señala la Constitución, ¿no? Pero si en caso ellos lo autorizan, tendría que estar debidamente fundamentadas, ¿no? ¿Cuál es un predio eriazo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los predios que se encuentran de repente en zonas de playas o dentro de las zonas restrictivas o de dominio privado del Estado, ¿no? Bueno, ya nos llegó una pregunta, nos escribe Gustavo Vera. Gracias, Gustavo, por conectarte y estar en vivo, ¿no? Participando sobre todo, porque tenemos varias personas que se están conectando y también sería bueno que pregunten, referidos al tema o cualquier duda que ustedes tengan también, ¿no? Para subdivisión, ¿es necesario presentar también códigos y planos catastrales ante la SUNAR? Por supuesto que sí. Quiero ahondar ese tema. Buena hora, gracias Gustavo por tu pregunta, en verdad ha sido muy oportuna. Voy a más o menos acá hacer una distinción. Bueno, predios eriazos creo que no hay muchas preguntas ahí porque no es muy usual hablar de una subdivisión de predios eriazos. Entonces vamos a enfocarnos a lo que estamos viendo, que nos están llegando las preguntas, que es al predio netamente rural. Lo voy a marcar acá, así, predio rural. Y también voy a hacer una flecha para que nos quede claro que la competencia de predios rurales y las autorizaciones correspondientes van a ser emitidas por los gobiernos regionales. Esto es cuando este predio es netamente rural y no se encuentra en ninguna zona de expansión urbana. Es decir, que sí o sí es un predio rural. Los gobiernos regionales van a ser los encargados de autorizar las subdivisiones. Y vamos a distinguir dos tipos de zonas. Una zona que la vamos a llamar zona catastrada y la otra zona que es lo contrario, vendría a ser una zona no catastrada. ¿Ya? Si el inmueble es rural, pero además se encuentra en una zona catastrada, el gobierno regional va a emitir un certificado de información catastral. Que yo, les explicaba a mis alumnos en algún diplomado y les decía, es el famoso CIC, Certificado de Información Catastral. Este certificado de información catastral, a su vez, va a tener unos planos catastrales. Toda esta documentación cuenta con la firma del gobierno regional, con su autorización, porque ellos están elaborando. Al entregarme el certificado de información catastral, automáticamente también me entregan unos planos catastrales.
planos catastrales tanto de la zona que se independiza como del área remanente, ¿no? Porque si voy a subdividir el inmueble y voy a solamente de repente independizar 1000 metros y el inmueble tiene 5000, voy a tener un área remanente de 4000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, voy a tener también una zona no catastrada. En esta zona no catastrada, el gobierno regional me va a emitir, como no está en una zona catastrada, me va a emitir un certificado negativo de catastro. Entonces, cuando a mí me emiten un certificado negativo de catastro, automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Buscar los servicios de un verificador, para que puedan ver ahí. No sé si se ve, creo que ya no lo ven por acá. A ver. Vamos a jalar un poquito más para acá. Acá voy a tener que contratar los servicios de un verificador catastral. Está bien, catastral. El verificador catastral, ¿qué va a hacer? Va a elaborar los planos. Va a elaborar los planos. ¿Ya? Y va a hacer, pues en este caso, la subdivisión del mismo ejemplo de hace un rato, 5000 metros cuadrados, va a elaborar un plano en donde independice los 1000 y quede un área remanente de 4000 metros cuadrados. Esto, a diferencia de estos planos, no van a contar con la visación del gobierno regional, sino tendrían únicamente la responsabilidad del verificador catastral. Ustedes dirían, uy, caramba, pero qué mejor, ¿no? ¿Qué mejor me voy donde un verificador catastral para que ellos me elaboren el plano? Obviamente sí, es un poco más sencillo, siempre y cuando se encuentre en una zona no catastrada. Pero ¿quién tiene que decir eso? El gobierno regional. El gobierno regional me va a decir si es una zona catastrada o no catastrada. Y en función a eso es que se va a presentar los documentos ante SUNAR. Por ejemplo, si Gustavo me dice, para subdividir es necesario presentar también códigos y planos catastrales ante SUNAR, por supuesto, pero siempre y cuando yo tengo que evaluar en qué área estoy. Si, por ejemplo, estoy en SUNAR y sé que es un predio rural y yo, como usuario, como propietario de ese inmueble, deseo subdividirlo, me voy al gobierno regional y le digo, por si acaso quiero independizar 1000 metros cuadrados. El gobierno regional evaluará si está en una zona catastrada o no catastrada. Y en función a eso me va a emitir los certificados correspondientes. El certificado que me emite el gobierno regional lo presento ante SUNAR. Y SUNAR, en este caso el registrador, cuando evalúe la documentación que se está presentando, entonces va a darse cuenta cuáles son los requisitos para cada zona. Pero en ambos casos, recuerden, siempre va a estar acompañado de los planos y de las constancias negativas o, en este caso, el certificado que ya expliqué al inicio que viene a ser el CIP. ¿Ya? Entonces, Gustavo, espero que haya quedado clara tu pregunta. Arc Gamboa nos vuelve a escribir, dice, tengo un caso, ya empezamos con los casos particulares, dice, tengo un caso, la subdivisión de predios urbanos. Según la normativa de habilitaciones urbanas, el lote mínimo es de 90 metros y con frontis mínimo de 6 metros. Se ha visto casos que la SUNAR aprueba la subdivisión de lotes con área hasta menos de 34. Así es, correcto. Como lo decía hace un inicio, bueno, hace unos instantes, no verificamos el lote mínimo ni frentes mínimos tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso SUNAR, los registradores, lo único que verifican es lo que haya sido autorizado por la municipalidad. Recuerden que existen precedentes también en donde dicen que los registradores no pueden verificar el contenido ni tampoco cuestionar el contenido de un acto administrativo. Un acto administrativo viene a ser una resolución de la municipalidad o en este caso del gobierno regional. Ahora, no lo pongamos como que la municipalidad dice 90, pero SUNAR lo inscribe 34. SUNAR no lo inscribe porque se le ocurrió, ¿ah? Para que inscriba ese lote que estás mencionando, ARC, de 34 metros cuadrados,
quiere decir que hubo una resolución o algún documento emitido por la municipalidad en donde se autorizó esa independización de 34 metros cuadrados. Eso es uno. Otro camino, que puede ser el caso del ejemplo que tú nos estás mencionando, puede ser que se haya independizado esos 34 metros mediante un procedimiento de prescripción adquisitiva bajo los alcances de la 27157. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú tienes un inmueble de 200 metros cuadrados como terreno inscrito en SUNAR, sin embargo has construido 80 metros cuadrados de esa área. La vamos a dibujar acá ya, para que más o menos nos quede claro, porque ese es un tema también interesante y estoy segura que, casi segura en todo caso, por no afirmar al 100%, que esos 34 metros cuadrados han sido producto de una independización por prescripción adquisitiva. Miren, hagamos de cuenta, este es un terreno de 200 metros cuadrados. ¿Ya? Está inscrito con estos 200 metros cuadrados en SUNAR, pero solo como un terreno. Para precisarlo, el lote 2 de la manzana P. ¿Ya? Entonces, estos 200 sí se ve bien, ¿no? Creo que todos estamos viendo, ¿sí? 200 metros cuadrados es este lote. Pero, en la realidad extrarregistral, como siempre digo, tengo acá construida esos 34 metros que me está explicando nuestro querido amigo, ¿quién era? Nuestro Argamboa, ¿no? Estos 34 metros los tengo ya construidos, edificados. ¿Qué tengo acá? Tengo de repente un dormitorio, fábrica, ¿ya? Tengo una edificación, una fábrica. Vamos a hacer de cuenta que acá tengo un dormitorio, acá tengo una sala y un comedor en 34 metros cuadrados. Y el titular, hagamos de cuenta que es Pedro Pablo. Él es el titular registral. Y el que vive acá, porque ustedes recuerden que un procedimiento de prescripción adquisitiva, el que adquiere la propiedad es porque solo posesiona el inmueble y no es el titular. Entonces, el que posesiona el inmueble es Carla María. Entonces, como Carla María tiene edificado 34 metros cuadrados, puede acogerse a la ley 27333 y no solo solicitar la prescripción, en este caso de los 34 metros, sino que también a la vez va a declarar la edificación que tiene construida. Ustedes saben que para inscribir una declaratoria de fábrica en SUNAR lo tiene que hacer el titular registral. ¿Y cómo haría en este caso? En este caso, lo que tendría que hacer Carla María es prescribir los 34 metros cuadrados que están edificados, independizarlos en una nueva partida, que vamos a tener acá, una partida nueva, la PN, ¿ya? Independizamos esos 34 metros cuadrados en una nueva partida y a la vez inscribimos la declaratoria de fábrica. Ustedes ven aquí que mediante este procedimiento de prescripción adquisitiva he logrado independizar 34 metros cuadrados sin la necesidad ni la intervención de la municipalidad. Lo he hecho mediante un procedimiento notarial bajo los alcances de esta ley. Entonces, si no intervino la municipalidad, como en este caso, esto lo que yo les mencionaba al inicio es lo general. Lo extraordinario y también permitido es independizar mediante prescripción adquisitiva. Cuando independizamos mediante prescripción adquisitiva, no pedimos lotes mínimos. Y tampoco el registrador tendría por qué observar indicando que 34 metros cuadrados es menor a lo que indica la municipalidad. ¿Por qué? Porque este procedimiento ha sido ante un notario y el notario hace las veces de un juez y puede otorgar la propiedad sobre ese metraje. La diferencia en este caso con este es que acá no interviene la municipalidad y solo lo hace el notario, pero gracias a la existencia de una fábrica que está en este caso edificada sobre el lote matriz. Listo.
Gracias, Ar, porque gracias a tu pregunta hemos tocado otro tema. A ver, nos vuelve a escribir JS Villagaray. Dice, a ver, otra pregunta más. Dice, doctora, un predio denominado en la copia literal como predio rústico y tiene un área de 3 hectáreas, pero en la base gráfica de la SUNAR nos indica que el área es de 2 hectáreas, o sea, digamos, tenemos menos, ¿no? Estamos teniendo menos metraje, conforme a la tacha. Conforme a la tacha. El predio ya es predio consolidado de una asociación de vivienda. ¿A quien le corresponde el saneamiento es a la municipalidad o al gobierno regional? Ya que para hacer la habilitación urbana de oficio, primero nos hace mención que se tiene que hacer la rectificación de área. ¿Cómo se podría hacer el saneamiento mediante qué vía? Ya, perfecto. Mira, lo primero que tenemos que hacer ya es saber qué inmueble es. Si es urbano o es rústico. Si bien figura como rústico en registros públicos, como les he dicho hace un rato, puede estar en registros como rústico, pero en la realidad ya es urbano. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué haces tú primero? Lo que yo te aconsejo es que te vayas primero a la municipalidad. Antes de ir al gobierno regional, vamos, por más que diga rústico, me voy a la municipalidad y en la municipalidad solicito una avisación de planos para el trámite de rectificación de áreas y medidas perimétricas. Porque en este caso, SUNAR te está indicando de que tiene menos área. Lo que tú tienes que hacer es rectificar ese error, ¿no? Entonces, para que tú lo rectifiques, la ley 2733 en su artículo 13 te va a señalar cuáles son los procedimientos para rectificar. También te puedes acoger de repente a un error de cálculo, porque eso también es un procedimiento para poder rectificar el área, siempre y cuando el área de catastro diga que es procedente. ¿Qué consiste en la rectificación de error de cálculo? Que puede ser tu caso. Si bien tú tienes registrado 3 hectáreas, pero en verdad son 2.5, puede ser que en ese tiempo se midió mal y que las áreas, en este caso, no han sido alteradas y las medidas perimétricas o linderos son las mismas. Más o menos quiero que veamos tu caso. Voy a borrar este acá porque ya fue la pregunta resuelta, pero te voy a más o menos dar unas luces. Villagaray, JS, porque sé que estás conectado y porque estás preguntando, porque en el fondo quieres que te demos una respuesta. Yo considero que puedes hacerlo primero. Intentar, en primer lugar, la regla general nos va a hablar que para rectificar áreas, medidas perimétricas y linderos, la ley 2733 me va a dar 3 caminos. En su artículo 13. ¿Cuál es el primer camino? Uno, que haga mediante una escritura pública de mutuo acuerdo. Es decir, que mi propiedad juntamente con todos mis colindantes vamos a elaborar una escritura pública en donde vamos a rectificar las inexactitudes, en este caso el área. Otro es mediante la vía notarial, mediante un proceso no contencioso de saneamiento y rectificación de áreas. Y el otro es mediante un proceso judicial, ¿no? En 3 casos podemos sanear. Obviamente que este último es el más tedioso y el más largo, ¿no? Pero el notarial, digamos que también es un poco más corto, pero también no deja de tener una serie de requisitos y también algunas complicaciones, porque digamos que alguien se opone, te vas a la vía judicial. Estos son los 3 caminos para que tú puedas sanear tus áreas, tu área medida perimétrica. Pero puede ser en tu caso que de repente tienes 3 hectáreas, ¿verdad? Registradas. Pero realmente son, ¿cuántas? Vamos a poner el rojo, sea mejor. Pero en el fondo realmente se midió mal y tiene solamente 2.5. Y hagamos de cuenta, bueno, no soy arquitecta ni ingeniera, pero voy a poner que digamos acá tiene 120 metros y acá tiene 300, por hacer el ejemplo, ¿ya? 300. Y el polígono que arroja los 2.5 hectáreas también tiene lo mismo.
300, 300, tiene lo mismo. Entonces, si yo veo acá, son los mismos linderos, las mismas medidas perimétricas, lo único diferente es el área. Eso se llama rectificación por error de cálculo. Por error de cálculo. Como su nombre dice, es porque simplemente se calculó mal el área. Porque estos linderos, estas medidas perimétricas, me va a dar esta área en verdad y no esta. Entonces, ¿cómo hago? La saneo, sin necesidad de estos procedimientos. ¿Cómo saneo esto? Solamente con una visación, con unos planos en donde se grafique lo que estoy más o menos graficando aquí, pero tienen que estar visados por la municipalidad. Entonces, tú podrías primero, consejo, te vas a la municipalidad y que la municipalidad te emita, en este caso, un documento en donde diga pues que es un predio urbano. ¿Cómo vas a darte cuenta que es un predio urbano? Si la municipalidad te visa tus planos, automáticamente tú te das cuenta que es un predio urbano. Si por el contrario no te visa tus planos y te presenta una observación en donde te dice no se puede emitir o no se pueden visar los planos solicitados porque no se encuentran dentro de la competencia de la municipalidad, es un predio rústico. Y como es un predio rústico, me voy al gobierno regional y en el gobierno regional ya solicito mi visación de planos y mediante un verificador catastral solicito la rectificación. ¿Ya? Pero también podrías tú proceder al error de cálculo, que también podría ser el caso. Eso tendrías que tú comprobarlo con un ingeniero que se va a encargar en este caso de decirte si es un error o no es un error. A ver, tenemos una pregunta, nos dicen, vamos a escuchar la voz de algún... Buenas noches, doctora. Buenas noches. Creo que no puede hacerse la parcelación o independización de un predio rústico en parcelas menores a una HA, ya que el RNE indica que el área mínima es de una HA, según la norma GH 010, el artículo 5, o existen algunas excepciones. Sí, mira, a tu pregunta, como les vuelvo a decir, y yo entiendo que la pregunta que nos ha hecho nuestra amiga hace un ratito por WhatsApp está referido a un predio rural, pero que se encuentra en expansión urbana. Como ella dice, para que nosotros, un predio rural, y la municipalidad autorice su subdivisión, tiene que tener una hectárea, en este caso 10.000 metros cuadrados como mínimo. Pero repito nuevamente, si la municipalidad, por más que sea un predio rústico, y deja esta norma, en este caso de los 10.000 metros, y simplemente subdivide o parcela, ojo, siempre y cuando sea un inmueble que ya la municipalidad la ha considerado como urbano, puede lotizarlo en cualquier dimensión, 500, 1.000 metros, 2.000 metros. Lo diferente es que simplemente la municipalidad no me diga que es urbano y me voy únicamente acá a rústico como COFOPRI, como el gobierno regional verá si efectivamente autoriza o no. En resumidas cuentas, si la municipalidad lo autoriza, no hay ningún problema. Pero ojo, a la pregunta de la compañera, lo estaría únicamente subdividiendo por tratarse de un predio urbano. Porque si no, la municipalidad no va a parcelar, chicos. Que quede claro, si la municipalidad parcela es porque es urbano. Ya solamente por eso, porque la municipalidad no puede parcelar un predio que es netamente rural. ¿Quién lo tiene que hacer? COFOPRI. Pero si la municipalidad se pronuncia y autoriza, quiere decir en este caso que es urbano. ¿Ya? Doctora, ¿puedo hacer un cambio de uso? Nos escribe Ronaldo Torrejón. Ronaldo, gracias por conectarte. Doctora, ¿puedo hacer un cambio de uso de predio rústico de 18 hectáreas que tiene 10 hectáreas en protección y 8 hectáreas en cultivo limpio? Yo creo que sí, mira, no hay ningún problema, todo se puede, como lo repito, siempre y cuando el gobierno regional te lo autorice, ¿no? En registros públicos no es que pasamos o no pasamos, lo hacemos siempre y cuando el gobierno regional lo autorice. El gobierno regional pues tiene una serie, en este caso en su TUPA, establecidos algunas medidas que
que tienen que cumplirse para poder proceder con esa subdivisión, ¿no? Ahora, tengamos claro también de que ustedes dicen, uy, pero registros, entonces, ¿qué hace? Registros no verifican, no importa, que le traigan. Pero chicos, no nos está trayendo cualquier entidad, nos están trayendo la documentación, en este caso los usuarios nos traen una documentación por la municipalidad o por el gobierno regional. Nosotros no tendríamos en este caso por qué cuestionar cuáles hayan sido los considerandos para autorizarse cambios de uso, para autorizarse independizaciones. Eso sería ya la responsabilidad tanto de la municipalidad como del gobierno regional. ¿Ya? Gracias. A ver, tenemos otro audio. De repente... Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Tengo un predio rural inscrito con 3.98 hectáreas 3.9, ¿ya? que está con el sistema esférico, pero en realidad tiene 3.986 hectáreas con el sistema cartesiano. Las coordenadas, medidas perimétricas no varían. Ah, correcto. Por lo tanto, quiero saber si se puede hacer la rectificación Por error de cálculo. de áreas por error de cálculo, Sí. directo a SUNAR. Así es. La municipalidad cuenta ya con área de expansión urbana del predio, mientras que el SUNAR sigue como rural. Perfecto, perfecto. Sí, sí es procedente. Si tú dices que las medidas perimétricas no varían, y además creo que la diferencia es mínima por lo que me estás diciendo, no es mucha la diferencia. Lo importante es que estas medidas de acá se mantengan iguales. Y yo te iba a decir que te vayas al gobierno regional, pero seguí escuchando tu pregunta y ya me dices que se encuentra, en este caso, en expansión urbana, porque la municipalidad lo ha hecho. Para que tú procedas a esta rectificación por error de cálculo, que enhorabuena lo mencioné y miren, le tocó a un usuario, a un participante de esta charla. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente el titular registral solicita al registro la rectificación. Pero recuerda que tus planos, los planos que digamos estás rectificando, tienen que estar visados por la municipalidad. Es el único requisito que pedimos. Y una vez ingresada a SUNAR, el registrador va a derivar ese expediente técnico al área de catastro y el área de catastro tiene que decir, pues en este caso, que las medidas perimétricas no son alteradas y que efectivamente constituye un error de cálculo. No hay forma de que digamos, si el área de catastro dice lo contrario, de que las medidas perimétricas sí se modifican, entonces no sería procedente tu rectificación por error de cálculo, ¿no? Entonces está sujeto, sí, esto a un pronunciamiento de todas formas del área de catastro para poder proceder a la rectificación por error de cálculo, ¿no? Pero digamos que sería para ti mucho más sencillo. Siguiente pregunta. Ay, creo que más arriba, no sé, hubo una otra. Sí, todavía nos quedamos con Marlon Culcos dice, hay dos opciones de inscribir una subdivisión vía municipalidad, requisitos mínimos de frente y área mínima, salvo un informe técnico del verificador más declaración jurada y vía SUNAR no tiene real mínima, bueno, área mínima debe ser. A ver, hay dos opciones de inscribir una subdivisión vía municipalidad, requisitos mínimos de frente y área mínima, salvo un informe técnico de verificador, más declaración de fábrica y vía SUNAR. Creo que más o menos estoy entendiendo tu pregunta. Sí, tú puedes subdividir uno por la municipalidad, que es el camino que ahora estamos explicando. Recuerden que la exposición más o menos es urbanos y rústicos. Y por urbanos puedo hacerlo por la municipalidad, pero también puedo subdividir, así como les comentaba hace un rato de la prescripción, también puedo subdividir por un procedimiento, de regularización de edificaciones bajo los alcances de la 27157, que es lo que más o menos mencionas tú, Marlon, ¿no? Que es mediante un informe elaborado por el verificador responsable, el famoso formulario registral, el FOR, y los planos,
¿no? Pero ojo, esta subdivisión bajo este procedimiento de la 27157 tiene que ser sí o sí con una edificación. Es decir, debe existir en mi terreno, así como en el caso de la prescripción, debe existir un área que esté construida para que yo pueda subdividir. El ejemplo común de la municipalidad, acá no pido que exista una edificación de fábrica. Acá sí. Esta subdivisión hecha por un informe y una declaración jurada y todos los requisitos que están señalados en esta ley 27157 tienen que existir previo una edificación. ¿Ya? Listo, a ver qué nos dice ahí Leonardo, Romero, Sandy, Palomino. Bueno, parece que he copiado a sus amigas. Luis Adolfo Reategui dice: doctora, ¿cuál es el procedimiento para la implementación de un plan de desarrollo urbano aprobado con ordenanza municipal donde se incluyen nuevas áreas de expansión urbana, zonificación, etcétera? ¿Debe la municipalidad dar cuenta de estas áreas incorporadas a la zona? No, bueno, en verdad sí, constantemente. El área generadora de catastro, que en esto viene a ser la municipalidad y COFOPRI, bueno, y ahora pues el gobierno regional, están siempre actualizando el catastro de SUNAR. ¿De qué manera? Trasladan información al área de catastro de SUNAR. Entonces digamos que siempre están conectados, ¿no? No necesita hacer lo que dices tú, todo un planteamiento, sino que constantemente se actualiza. Ahora, recuerden ustedes que toda la documentación que llegue al SUNAR es siempre, cuando se trata de independizaciones o subdivisiones que implica una modificación del inmueble, siempre se deriva el expediente al área de catastro. El área de catastro recibe el expediente, verifican ahí con las coordenadas UTMs y todo, y de esta manera también están actualizando el catastro de SUNAR. Pero lo actualizan en mérito a que en la documentación remitida por la municipalidad mediante el usuario. No es que la municipalidad lo presentó, sino en este caso el usuario mediante esa resolución, mediante esos planos, está actualizando el catastro de SUNAR. ¿Ya? Y eso pasa a diario. JS Villagaray nos ha hecho una manito arriba, quiere decir que está conforme con toda la respuesta que le hemos dado y gracias más bien a ti por escribirnos, porque nos has escrito, nos has hecho varias preguntas que estoy segura les ha servido a las demás personas que se están conectando con nosotros. Jaime Edwin Sardón, buenas noches, dice: doctora, saludos. Mi pregunta es si una comunidad campesina registrada realiza una habilitación urbana, ¿cuál sería el procedimiento que debería realizar para inscribir la habilitación urbana? Bueno, las comunidades campesinas de por sí tienen un tratamiento especial, ¿no? Pero sí también pueden ellos habilitar sus, en este caso, recuerden que la mayoría de las habilitaciones urbanas son predios rurales, ¿no? Manejan predios rurales, pero sí puede ser, ¿por qué no?, un área rural convertirse en área urbana. ¿Qué tendría que ser? Los mismos requisitos establecidos en la 29090 para poder iniciar una habilitación urbana. De repente es una habilitación urbana ejecutada, una habilitación urbana normal, o quién sabe también puede acogerse a este procedimiento de habilitación urbana de oficio. Todo eso lo tiene que hacer previo a la municipalidad y con los requisitos, en este caso, que se adecúen y se contemplen, en este caso se adecúen más a esta ley 29090, pero tiene que ir a la municipalidad. ¿Por quién? Obviamente por su dirigente, ¿no? En este caso vendría a ser el presidente de la comunidad campesina, ¿no? Katy Rojas, buenas noches, dice: ¿cuál sería la solución para poder inscribir en SUNAR en el caso de un predio rural donde ya hay una edificación construida y que el área real del lote, medidas perimétricas, no es compatible con el que indica en el título de propiedad? Lo mismo, ¿qué tendrías que hacer primero para que ustedes, miren chicos, para que, gracias a la pregunta de Katy, voy a borrar del error de cálculo y voy a dejar este tema. Si ustedes quieren subdividir un inmueble o hacer cualquier modificación en este inmueble, lo primero que tienen que hacer es sanearlo. ¿En qué manera? Que el área coincida plenamente, es decir, el área que está registrada en SUNAR, voy a poner acá SUNAR, y el área real deben ser iguales. Debe existir siempre esto, una igualdad, ¿ya? Pero no siempre es así.
generalmente lo real no es conforme a lo que está registrado. Entonces, tú antes de subdividir o hacer cualquier otro tipo de procedimiento, tienes primero que hacer que esto sea igual. ¿Cómo lo haces? Mediante cualquiera de estos procedimientos que están establecidos acá en esta ley, o también mediante el error de cálculo. Pero antes de subdividir, primero saneas. ¿Cómo lo haces? Mediante una escritura pública, mediante un procedimiento notarial o mediante un procedimiento judicial. Y también mediante unos procedimientos unilaterales establecidos por el tribunal registral. Estos son casos excepcionales y particulares. ¿Por qué? Generalmente cuando yo tengo una área menor a la registrada, por ejemplo, si acá tengo 500 metros cuadrados, perdón, y en el fondo tengo solamente 450. Esto lo puedo hacer por este procedimiento registral del tribunal. ¿Por qué? Porque implica pues una disminución de área y que de alguna manera al disminuir mi área no estoy afectando propiedades colindantes ni propiedades de terceros, ¿no? Digamos que no habría mucho problema. El problema es generalmente cuando se incrementa, porque al incrementar implica que estarías abarcando área de tus colindantes y es ahí donde sería un poco más complicado, ¿no? Entonces, puedes hacerlo también por el tribunal registral mediante escrituras unilaterales, siempre y cuando tu área sea menor. También podrías hacerlo mayor, pero en casos totalmente particulares. Pero para poder definir y ser procedente este procedimiento especial, el área de catastro, la SUNAR, te tiene que decir que efectivamente se encuentra dentro del perímetro, el perímetro inscrito, y no abarca propiedad de terceros, ¿ya? Entonces, esa es la forma que puedes hacer. Si tú quieres de repente ahondar, Ketty, puedes ver algunos precedentes de observancia obligatoria que están en el tribunal registral y ahí puedes más o menos guiarte por qué procedimientos. Pero ya te estoy explicando de que generalmente son cuando es de mayor a menor. También puede ser de menor a mayor, pero siempre y cuando el área de catastro diga que no existe ningún problema con colindantes, ¿no? Y tampoco de repente pues se esté superponiendo áreas, ¿no? Listo, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Gustavo Vera dice, nuevamente nos pregunta Gustavo, dice, doctora, al solicitar planos y códigos catastrales de subdivisión predio urbano sin cambio de uso a un municipio distrital pequeño, este no cuenta con profesional que domine estos temas. ¿Qué salida le puede dar para la obtención de ello? A ver, vamos a volver a repetir. Dice, al solicitar planos y códigos catastrales de subdivisión predio urbano, o sea, estamos en esta figura, predios urbanos. Pero acá, recuerda que acá no te voy a pedir planos ni código porque está en la municipalidad. En la municipalidad solamente son planos hechos por un ingeniero y una resolución. A un municipio distrital pequeño, esto no cuenta con profesional que domine esos temas. ¿Qué salida se le puede dar para la obtención de ellos? Bueno, yo no creo que no tenga un profesional, a menos que sea de repente en provincia, ¿no? Pero si es en provincia con una resolución de cambio de uso, no hay ningún problema. En este caso, el plano, para facilitarle a ese profesional que se encuentra dentro de esa municipalidad, tendría que ser un plano muy bien elaborado por un ingeniero, pues en este caso verificador de la SUNAR, que daría mayor, en este caso, mayor seguridad o confiabilidad para que así ese profesional que se encuentra en la municipalidad pueda emitir la resolución correspondiente, ¿no? Richard Alexander Gil Méndez, gracias Richard por conectarte, dice, doctora, buenas noches, en una comparativa formada por 45 viviendas, las cuales ocupan por más de 20 años en una zona de expansión urbana, quiere que se les declare propietarios. ¿Cuál es el procedimiento y ante quién se declara? A ver, primero, si es una asociación de vivienda, lo primero que tendrían que hacer es, si está en una expansión urbana, podrían optar el primer camino por una habilitación urbana. Y todos los lotecitos que se van a generar, digamos 20 lotes, a nombre de esta asociación, se transfieren a cada posesionario mediante compras-ventas, ¿no? Mediante escritura pública de compras-ventas.
Ahora, si no quieres hacer la habilitación urbana, pero se encuentra en una expansión urbana, podrías en este caso lotizar tu inmueble, independizando, fraccionando el inmueble, y también la vivienda tendría que transferir a cada posesionario mediante una escritura pública. Eso es lo común, pero a veces las asociaciones de vivienda no tienen directivos, o de repente algunos directivos ya han cesado en sus cargos o no los encuentras. ¿Cómo saneas? Lo que yo recomiendo es que hagan un procedimiento de prescripción adquisitiva, para que así de esta manera el notario les otorgue el título de propiedad y a su vez también se independice esa fracción de la cual están posesionando, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Richard. Luis Adolfo Reategui nos vuelve a preguntar: Sunar, ¿puede vender publicidad digital CAT-HECIC? No solamente impreso, ¿permitiría agilizar las entregas gráficas? Bueno, para empezar no podemos vender nada. Sunar no puede vender ningún tipo de información. Pueden ustedes solicitarla y se les puede brindar, ¿no? Marlon Kulkos pregunta, nuevamente Marlon, gracias. ¿Se puede hacer una habilitación urbana salvo esté dentro del plan de desarrollo urbano? Y si la parcela no se encuentra dentro de una expansión urbana, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué crees tú, Marlon, de todo lo que hemos hablado? A ver. Si no está en una zona de expansión urbana, tiene que ir ¿a qué? Al gobierno regional, porque ya no estamos hablando de un inmueble urbano, sino estamos hablando de un inmueble rural. Entonces ahí no tiene que ver nada la municipalidad, sino tiene que ser el gobierno regional. ¿Ya? Ahí arriba nos dice, respondiendo a Katy, Ronald, prescripción adquisitiva judicial. ¿Sí? No sé a qué se habrá referido. Violeta Puemape Valle, doctora, ¿cuál es el procedimiento ante registros públicos para una inscripción de primera de dominio de un predio rural si el documento de propiedad es de compra-venta del año 1990? Excelente, Violeta. Gracias por tu pregunta. Me has tocado el tema referido a inmatriculación de predios. Así que más o menos vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo todavía, ¿no? 8:30, creo que sí. Miren, de saneamiento nos hemos pasado hasta inmatriculación, pero qué bueno, me da gusto porque así sé que están conectados y que de alguna manera están interesados en querer aprender más y se cuenta con la paciencia para poder absolver sus dudas, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos hablas, Violeta, del tema de inmatriculación. Y lo que estoy tratando es de responder cada una de sus preguntas para que así no se vayan insatisfechos de la transmisión en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Dice, ¿cuál es el procedimiento ante registros públicos para una inscripción de primera dominio de un predio rural? Estamos hablando de un predio rural, ¿verdad? Ya. Para que el inmueble es de una compra-venta del año 1980. Primero, para que tú inmatricules un inmueble, te pedimos que tu título, en este caso tu compra-venta, tenga una antigüedad de 5 años. Es decir, esta compra-venta debe ser por escritura pública. ¿Ya? Solo por escritura pública. Si tienes un contrato, entonces tendrías que tú ir al Poder Judicial, solicitar otorgamiento de escritura pública y hacer ese contrato una escritura pública. Pero voy a ponerme el ejemplo de que cuando tú me hablas de compra-venta del año 1990, voy a suponer que es una escritura pública. Entonces, ya cumplirías con los requisitos de los 5 años, porque al 2019 han pasado más de 5 años, ¿no? Entonces, ya tendrías el primer requisito que sí se cumpliría. ¿Qué es lo que también necesitarías? Necesitarías, al tratarse de un predio rural, tendrías que irte a este camino de acá, ir al gobierno regional y pedirle que te otorgue un certificado de información catastral y los planos. Si no tienes eso, entonces que te emita el certificado y el verificador catastral te va a emitir los planos correspondientes. Con cualquiera de los dos, más la escritura pública, vas a lograr tu inmatriculación. Esos son los dos únicos requisitos, la escritura y cualquiera de los dos certificados. Se presenta ese registro y el área de catastro va a tener que decir, sobre todo, que este inmueble no está inmatriculado. Porque miren, hay muchos
títulos de propiedad o muchas escrituras públicas antiguas que presumimos que en verdad no están inmatriculadas, pero sí están inmatriculadas. De repente no la porción de los 500 metros, pero sí la matriz. Entonces ya no sería una inmatriculación, sino sería una independización de esa partecita. Ok, Violeta, entonces, ¿quién nos va a decir si efectivamente es una inmatriculación? El área de catastro. ¿Pero qué necesitas? La escritura y cualquiera de los dos certificados. Gracias, Violeta, por tu pregunta. Katy Rojas nos hace una carita de feliz, que está contenta con su respuesta, y Argamboa nos vuelve a mandar una manito arriba. Imagino que está contento. Aranda Catalán Marco, creo que recién te conectas, ¿no? A ver, dice, doctora, buenas noches. ¿Qué pasa cuando existe predios escritos debe ser, pero y nos coinciden con el levantamiento actual del predio? Existe una superposición, pero solo el documento, no en terreno. Solo en documento. Bueno, a nosotros no nos interesa tanto el documento, lo que nos interesa saber si existe o no la superposición es en el área física, es decir, el área de catastro va a tener que determinar si efectivamente existe o no la superposición. No podemos decidir, suponer que es el inmueble, o en este caso si es físico o es en el papel, ¿no? Si tienes alguna pregunta más específica, puedes hacerlo de repente por WhatsApp para poder comprenderte mejor. Luis Chá, buenas noches, dice, doctora, tengo un predio de 10.500 metros cuadrados, perdón, está inscrito como rural, tiene declaratoria de fábrica, según parámetros urbanísticos está en zona de comercio, entonces quiere decir que es un predio rural, perdón, que es un predio urbano. Está inscrito como rural, pero es un predio urbano. ¿Qué más? Estoy pidiéndole a la municipalidad mi ampliación de licencia y me dice que tengo que hacer una habilitación urbana. En el predio funciona un grifo que cumple con la normativa. Solo quiero ampliar el segundo nivel de la oficina. Toma nota, Luis Chá. ¿Qué vas a hacer? No vas a ir a la municipalidad. Como ya tienes una fábrica inscrita y como tienes la suerte que se ha modificado en este caso la ley 27157 ha sido modificada por la ley 30830 y esta ley ha permitido una nueva, en este caso, o permite hacer un saneamiento de las fábricas, vas a poder hacer tu ampliación. Siempre y cuando tu edificación, tu ampliación de fábrica, ¿no? Siempre y cuando tu ampliación de fábrica haya sido realizada antes de diciembre del 2016. Si tu ampliación del segundo nivel que me dices de tu oficina ha sido realizada antes de esta fecha, puedes acogerte al proceso de regularización establecido en la 27157. ¿Qué es este procedimiento? En donde tienes que prescindes de la municipalidad y solo lo haces mediante un informe técnico de verificación y elaborado por un verificador responsable que se encuentra inscrito en la SUNAR. Es un procedimiento un poco más sencillo, más corto, ¿no? Y facilita sobre todo el poder regularizar ese tipo de ampliaciones. Gracias por conectarte y qué bueno que ahora podrás sanear tu edificación. Luis Adolfo Reategui nos dice, doctora, ¿cuántos años debe estar en posesión de predio para que proceda una prescripción? Muy bien, buena pregunta. ¿Cuántos años? A ver, si yo lo voy a hacer, si voy a hacer la prescripción adquisitiva de dominio, voy a tramitarla por una notaría, porque recuerden que se puede tramitar por una notaría y también se puede tramitar judicialmente. Si es en una notaría, sí o sí tiene que ser 10 años de posesión. Si es judicial y yo tengo un contrato privado o tengo una escritura pública o tengo un contrato privado, tengo una minuta o tengo algo, 5 años es mínimo y 10 también si es que no tengo nada, si es que tengo solo posesión. Entonces la respuesta sería 10 años si es que lo voy a hacer ante una notaría y no tengo ningún documento, o si tengo un documento como un contrato lo puedo hacer en la vía judicial pero solamente con 5 años de antigüedad. Listo. Violeta, que nos dice más arriba, dice...
Ya, Violeta nos dice, no, escritura pública. Ah, ya, creo que Violeta nos comentó hace un rato de la inmatriculación. Entonces, tiene escritura pública, perfecto. ¿Cuál es el procedimiento para poder obtener la escritura pública? ¿Solo se podrá realizar vía judicial? Sí, solo vía judicial. O también puedes optar por el título supletorio en vía notarial. O sea, haces tanto la inmatriculación y el título supletorio, todo en conjunto lo haces mediante un procedimiento notarial que se llama título supletorio. Ahí te lo anoto para que quede claro. Título supletorio. Este procedimiento te va a permitir inmatricular y a la vez te va a permitir obtener una escritura pública. Hazle una notaría para que sea más sencillo. Donato Benítez Cabrera dice, doctora, una escritura pública de hace 10 años en la cual se realizó la aclaración de área con fecha actual, ¿es motivo de observación para cumplir los 5 años de antigüedad que se requieren los requisitos de la SUNAR? Mira, ese sí es un tema un poquito discutible, pero a ver, déjame leerte de nuevo. Dice, doctora, una escritura pública hace 10 años, ¿ya? En la cual se realizó la aclaración de área con fecha actual, o sea, ahora. Mira, si solamente es motivo de declaración, sí. Justo hace poco leía, hay una resolución, o creo que es un precedente del tribunal que decía, puedes hacer aclaraciones de repente a la ubicación del inmueble o descripciones, pero si me estás aclarando, por ejemplo, son 300 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahora me aclaras actualmente que en verdad no son 300, sino son 500, estás modificando completamente el inmueble. Tienen que pasar 5 años de la aclaratoria actualmente para que te puedas acoger al procedimiento de inmatriculación. Eso ha sido hace poco. Bueno, es una resolución o un precedente donde dice que tiene que pasar eso, ¿no? Entonces, sí tendrías que esperar, Donato, todavía 5 años más para que lo puedas presentar a registros, porque estás cambiando, en verdad. Es como que estuvieras adquiriendo un nuevo inmueble, porque estás cambiando sustancialmente el área, ¿no? Otra pregunta, Ana Cecilia Ledesma Vázquez. Buenas noches, gracias por conectarte. Dice, doctora, buenas noches. Tengo un terreno urbano inscrito en registros públicos en una área diferente, con un área diferente debe ser, y con otro titular actual. Me vendieron con una minuta de compra-venta notarial. ¿Puedo solicitar la habilitación urbana con ese título? No. Solamente puede solicitar la habilitación urbana el titular registral. Y recuerden que las minutas no son inscribibles en registros públicos, solo se inscriben las escrituras públicas. Entonces lo que tendrías que hacer en este caso es de repente por un proceso notarial solicitar una prescripción adquisitiva y después posteriormente hacer la habilitación urbana. Juan Carlos Prado Fernández nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué salida podría darle a un propietario de zona urbana que no tiene escritura pública pero que viene posesionando el terreno? ¿Cuál sería el procedimiento para que logre titularse ya que el propietario del terreno desconoce la venta? Prescripción adquisitiva, Juan Carlos. Hazlo mediante una notaría, es más rápido. Y si él tiene como, en este caso, este posesionario tiene como acreditar que se encuentra en el posesionario del inmueble, valga la redundancia, más de 10 años, podría optar por este procedimiento de prescripción ante notaría. De alguna manera sugiero que sea notarial porque es un poco más, digamos, más rápido, ¿no? que un judicial. José Eduardo Portal Ferreira nos dice, doctora, buenas noches. ¿Puede declarar la fábrica de un terreno rústico? Por supuesto que sí, se puede declarar la fábrica de un predio rústico inscrito en registros, pero que en verdad se encuentra en una expansión urbana. Lo puedo hacer tanto por municipalidad o lo puedo hacer también mediante el procedimiento de la ley 27157 por un verificador responsable. ¿Cómo acredito que es un predio urbano y que en este caso puedo acogerme a la ley 27157 solamente mediante el procedimiento hecho por un verificador responsable? Con un certificado de parámetros urbanísticos o un certificado de zonificación y vías, como expliqué al inicio, ¿no? Gracias, José Eduardo, por tu pregunta, muy buena y nos ha permitido sobre todo señalar que sí se puede declarar una fábrica sobre un predio rústico que se encuentra en expansión urbana. A ver, nos escribe Calasayatron Yawar Inti.
Bueno, imagino que ese es tu seudónimo. Vamos a ver, dice, en el Callao, una zona complicada, hay predios eriazos, Ventanilla, Parque Porcino, a nombre del gobierno regional del Callao, La Matriz. Luego se han parcelado por el PET con código catastral. Algunos se inscribieron en su época. Ahora muchos faltan inscribir a nombre de sus posesionarios, pero tenía zonificación agropecuaria y en noviembre de 2018 cambió la zonificación a residencial densidad media y siendo predios sin agua exclusivamente de crianza porcina. Creo que se acogen al Decreto Supremo del Centro de Agricultura. ¿Qué alternativas de titulación habría? Yo creo que se podrían acoger también a ese que, como tú mencionas, de agricultura, pero también se podrían acoger a un predio urbano, porque el momento que tiene ese tipo de zonificación, que acá estoy leyendo que tú me dices densidad media, el tipo de zonificación de residencial media ya es una zonificación urbana. Si bien está destinado para crianza porcina, pero no dejaría de ser urbano. Así que podrías también optar viendo las alternativas y considerándolo un predio urbano ante la municipalidad, ¿ya? Nuevamente nos escribe José Luis Ángeles Rado. Doctora, dice, si el terreno solo tiene una compra-venta y se encuentra dentro del polígono de una comunidad y a la vez está dentro de la proyección urbana y actualmente Agricultura señala que es competencia del municipio, ¿qué tendría que hacer para registrar el predio? Ya, mira, si te dice el municipio que es urbano, para que tú puedas titular, como solamente tienes un contrato de compra-venta, entiendo, porque me dices es una compra-venta, puedes optar por la prescripción adquisitiva de dominio tramitada en sede notarial, ¿ya? Nos escribe Edwin Olivera Díaz, ¿verdad, chicos? Muy contenta de que todos se estén conectando y quiero tratar de avanzar para poder responder todas sus preguntas, porque hasta ahora estamos respondiendo todas y para que puedan estar contentos, ¿no? Dice, doctora, buenas noches. Un APB, bueno, puede realizar una rectificación de áreas y linderos. El mismo caso, si sería posible que una comunidad pueda hacer una rectificación de áreas. Ah, por supuesto. La comunidad, si bien es una persona jurídica, no deja de ser un titular registral y sería la encargada de poder hacer las rectificaciones. Regla general. ¿Quién se encarga de hacer la rectificación de áreas, medidas perimétricas? El titular registral. No importa si es persona natural o persona jurídica, ¿ya? Jessica Quiroz dice, doctora, buenas noches. En caso de una aclaratoria actual de un otorgamiento de escritura pública de hace 15 años, que sea solamente el cambio de número de parcela de un terreno, es motivo de... En caso de una aclaratoria actual de un otorgamiento de escritura pública de hace 15 años, que sea solamente el cambio de número de parcela del terreno rural, ¿es motivo de observación? Bueno, yo considero que no, porque si estamos identificando plenamente el inmueble y varía la denominación, pero de repente en esa escritura pública de compra-venta me señala, por ejemplo, el número de partida, para mí es suficiente con esa identificación porque me está señalando el número de partida. Ahora, si no me señalas el número de partida y veo que el inmueble solamente varía en la descripción, por ejemplo, de la parcela, ahí sí como que me entraría un poco de duda, porque si tú me hablas de la parcela B y ahora me aclaras que es una parcela C, es otro inmueble, ¿no? Pero si, por ejemplo, es la misma área, medidas perimétricas, pero sobre todo figura la ficha o la partida, no tendría por qué observarte ni pedirte una aclaratoria tampoco, ¿no? Luis Adolfo Reategui nos vuelve a escribir, doctora, ¿se puede inscribir una declaratoria de fábrica que no se ajusta en algunos considerandos establecidos en los parámetros urbanos? Sí, hoy en día sí, con la modificación de la ley que he mencionado hace un rato, 3830, si el verificador responsable, estamos hablando de un proceso de declaratoria de fábrica por regularización, si el verificador considera que a la fecha de la construcción, es decir, de repente hasta el 2016 o pudo haber sido en el año 99, en cualquier año, si bien no cumple con los parámetros actuales, pero sí cumplía con los parámetros de esa fecha, es decir, de la fecha de la construcción, no hay ningún problema. Todo estaría, en este caso, sería de responsabilidad del verificador, ¿no? Entonces sí es factible. Nos vuelve a escribir, Violeta Poemape Valle dice, otra pregunta, ¿cómo realizar el cambio de uso si el predio de acuerdo a la zonificación está dentro de la expansión urbana? Mediante una habilitación urbana,
De esa manera cambias tu uso. Porque estás en expansión urbana, como he dicho hace un rato. O sea, es un predio rústico que está en expansión urbana, pero para tú cambiarle el uso, tienes que hacer una habilitación urbana. Puedes escribir certificados, unificación, pero de alguna manera, para que tú tengas realmente, dependiendo qué acto quieres hacer, ¿no? Porque si tú quieres subdividir y ya estás en expansión urbana, ¿para qué vas a hacer una habilitación urbana? De frente, subdivide, ¿no? Entonces, generalmente las habilitaciones urbanas son para predios que son netamente rurales y que quieren ser cambiados a urbano. Pero si ya está en una expansión urbana, simplemente te preguntaría, ¿no, Violeta, qué es lo que quieres hacer? Si quieres independizar, entonces independiza. ¿Quieres subdividir? Subdivídelo. ¿Cómo? Ante la municipalidad. ¿Ya? Iván Cristian Churra. Buenas noches, Iván. Gracias por conectarte. Dice, ¿cuál es el procedimiento de entrega, recepción de obras de una habilitación urbana ante la entidad competente? Bueno, el procedimiento de recepción de obras de una habilitación urbana está establecido en la Ley 29090. Tienes pues que elaborar tus planos de recepción de obras y la municipalidad emitirte una resolución en donde autoriza y en este caso declare que las obras han culminado en esta habilitación urbana, ¿no? Recuerden que la habilitación urbana tiene dos procedimientos. Un procedimiento que viene a ser el proyecto o aprobación de proyectos y el procedimiento final que viene a ser la recepción de obras. Primero solicitas tu proyecto y después tienes un plazo de 36 meses para que puedas, en este caso, concluir tus obras y declarar la recepción de las obras, ¿no? ¿Dónde estamos? Nos quedamos ahora con... Tenemos una pregunta, creo que ya va a ser la última. A ver... Nos está escribiendo Orlando Salvador. Dice, buenas noches, doctora. Tengo un problema sobre la venta de una parte de un predio rural. Le doy conocimiento del antecedente sobre el predio en consulta, dado que el Ministerio de Agricultura da en venta con reserva de dominio a un señor X y se inscribió por 7 hectáreas y también se inscribió la carga, dice. A la fecha ya se pagó y se levantó la carga, ya es propietario. Pero quiere vender 1 hectárea, pero su predio cuenta con la unidad catastral actualizada solo por 5 hectáreas. Y para hacer la independización del predio y solicitar, el gobierno regional solo quiere independizar lo que tiene en su base de datos de catastro y no lo que está escrito en registros públicos, hectáreas. Me entiendo que más o menos hay una discrepancia en cuanto a lo que es el área que tienes registrada y el área que posesionas, ¿no? Lo primero que deberías hacer es hacer lo que te digo al instante, hace un rato, ¿no? Hacer que el tema de la realidad se equipare con lo que está registrado. Tendrías que hacer previamente una rectificación para que así el gobierno regional te autorice este tipo de independizaciones, ¿no? Porque para él existe una confusión, por llamarlo así, porque estás hablando de 7 hectáreas a 5, hay bastante diferencia, son 20.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces tendrías previamente que hacer primero tu rectificación, ¿no? Rubén Maita nos dice, doctora, buenas noches, muy interesante la exposición. Gracias, Rubén. Pregunta, ¿cómo puedo hacer la desmembración de un terreno de una comunidad que dentro de ella existe un barrio que ha consolidado de forma informal en un área de expansión urbana? La comunidad no quiere hacer la desmembración para hacer su habilitación urbana vía regularización y o de oficio. En vista que uno de los requisitos para aprobar una habilitación urbana tiene que acreditar la titularidad inscrita en registros públicos. Los terrenos comunales son imprescriptibles, por supuesto. Los terrenos comunales son imprescriptibles. ¿Qué podrías hacer? A ver, vamos a volver a leerte. Dice, ¿cómo puedo hacer la desmembración de un terreno de una comunidad campesina que dentro de ella existe un barrio que ha sido consolidado de forma informal y es un terreno de área de expansión urbana? La comunidad no quiere hacer la desmembración para hacer su habilitación vía regularización y oficio. En vista que uno de los requisitos para aprobar una habilitación urbana, lo que podrías hacer, porque si bien es cierto, no podrías prescribir, porque el camino en inicio para que tú puedas independizar tendría que hacer la prescripción, podrías optar como camino, viendo más o menos el tema de una posesión que tú me hablas, podrías de repente recurrir a COFOPRI. De repente COFOPRI podría darte una luz respecto de ese tema, ¿no? Y si es terreno comunal, si bien es imprescriptible,
pero al ser, tiene algunas variantes también respecto de este tema de las habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que podrías intentar primero por el tema de ir a COFOPRI para ver ese tema, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque ya se nos acaba el tiempo y tenemos todavía 2 preguntas. A ver, Jan Morales dice, doctora, buenas noches. ¿En qué caso se aplica la habilitación urbana de lote único y cuánto metraje es el límite? Bueno, eso está establecido en la ley 29090, pero lote único es simplemente lo que voy a hacer. Generalmente se utiliza ese caso de lote único en habilitaciones urbanas de oficio. Cuando es lote único es porque voy a habilitar un terreno grande, digamos 2000 metros cuadrados, ¿ya? Y cuando digo que es lote único es porque al finalizar el procedimiento de habilitación urbana voy a seguir teniendo estos 200 metros cuadrados. Y de repente puedo obtener también acá áreas de aportes que pueden ser redimidos en dinero. Cuando puedo redimir dinero es decir que no voy a dejar estos aportes porque los estoy pagando. Y simplemente me voy a quedar con estos 2000 metros cuadrados. El metraje mínimo, la verdad que la 29090 tampoco te especifica cuál sería el metraje, pero ya estaría dentro del tope de cada municipalidad, ¿no? No hay, digamos, algún límite al respecto, pero como siempre he dicho, si la municipalidad lo autoriza, no tendríamos ningún problema. Patricia Chávez nos dice, buenas noches. ¿El cambio de uso se puede inscribir en SUNAR mediante una subdivisión que en su resolución indique literalmente el cambio de rural a urbano? Si existe una resolución donde me dice que es rural, sí podría cambiarla, porque me está diciendo de que si específicamente en la resolución, no creo que de subdivisión, sino tendría que ser otra resolución donde me diga que el inmueble ha sido de rural a urbano, y sí podría cambiarlo, ¿no? Pero tiene que estar especificado en este caso en una resolución, no en un documento. Orlando Salvador nos dice, la rectificación administrativa en el gobierno regional o realizarlo judicialmente, tengas en cuenta que está inscrito en registros públicos y para solicitar una rectificación judicial, requisito mínimo es visar los planos en el gobierno regional. He solicitado la actualización de la unidad catastral y no hay respuesta administrativa. Uy, carambas, eso sí, en verdad es complicado, ¿no? Porque como tú dices, Orlando, para iniciar cualquier procedimiento judicial o notarial, pedimos de todas maneras que pedimos que en todo ese caso que tengan que estar visados los planos tanto por la MUNI como por el gobierno regional, ¿no? Sin eso no podrías hacer en este caso tu rectificación ni cualquier procedimiento. ¿Qué hacer ahí ante la inacción? No sé si se podría aplicar de repente el silencio administrativo positivo en esos casos de visación de planos. Habría que revisar el TUPA de la municipalidad o del gobierno para verificar si podría proceder de repente esa alternativa, ¿no? Bueno, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo y vamos a responder la pregunta de Marlon Culcos. Nos dice, habilitación de lote urbano, no, la habilitación de lote único se puede dar en habilitación industrial, recreación, sí, por supuesto, claro que sí. No hay ningún impedimento, el lote único puede en verdad abarcar una zona industrial, una zona residencial, como quieran en verdad considerarlo, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a responder la pregunta de un colaborador destacado, como dice ahí en el Facebook. Dice Karina Supa Aima. Gracias, Karina, por contactarnos. Dice, doctora, ¿cómo se procede en el caso que quiero hacer la prescripción de un lote del cual solo tengo derechos y acciones, pero actualmente la ocupación la hace otro copropietario? No estoy en posesión, pero tengo derechos por sucesión intestada. El predio no está inscrito en SUNAR. Primero tendrías que verificar si efectivamente el inmueble no está inscrito en SUNAR, porque como decía hace un rato, podemos hablar de una inmatriculación, pero en el fondo está inscrita en la matriz y lo que quieres es sacar. Te sugiero primer paso que solicites un certificado de búsqueda catastral en SUNAR. Elaboras unos planos y ahí vas a tener la certeza, no importa que tengan que ver derechos y acciones, vas a tener la certeza en primer lugar si es que está inscrito o no está inscrito. Si está inscrito
y te aparece ahí el número de partida, lo que vas a hacer es solicitar la prescripción. Puedes solicitarla si tengas derechos y acciones. Lo que tienes que hacer es equiparar esos derechos y acciones en un área real. Es decir, si por ejemplo vendí en una sociedad intestada 20% de acciones has adquirido, que en la realidad en verdad son 200 metros cuadrados, entonces elaboras tus planos en función a esos 200 metros cuadrados y también inicias tu procedimiento de prescripción. Ahora, si es una asociación intestada, la prescripción adquisitiva tendrían que solicitarla todos los herederos de esa asociación intestada. No podrías hacerlo tú sola, ¿no? Tienen que intervenir todos para que puedan, en este caso, solicitarlo. Ahora, lo que más o menos entiendo es que me hablas de copropiedad, que quieres tú prescribir con el otro, con tu otro copropietario. Según el Código Civil, no es posible realizar una prescripción adquisitiva entre copropietarios, ¿no? Tendría que ser entre otra persona. Lo que podrías hacer en todo caso como alternativa es que transfieran ustedes como asociación intestada a un tercero y ese tercero podría iniciar también la prescripción adquisitiva. Me dejo entender. Lo que más o menos estaríamos sacándole, digamos, una alternativa de solución es que ustedes como asociación transfieran y así ya no existiría la copropiedad porque ese tercero sería en este caso una nueva persona, ¿no? Y ya estarías cambiando ahí también y tendrías una alternativa de solución, ¿no? Bueno, creo que con esto vamos a dar fin a la transmisión en vivo que hemos realizado el día de hoy. Gracias a Infopre por la invitación y siempre muy gustosa de participar en todos estos temas, en las charlas. Siempre, bueno, es para mí muy atractivo y sobre todo me satisface el poder ayudarlos y aclarar sus dudas, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.